Hola a todos, soy Sergio, vuestro profe literato, y hoy vamos a explorar juntos una de las leyendas más fascinantes de toda América Latina, una historia que mezcla la realidad con la fantasía, la historia con el mito. Vamos a hablar de El Dorado. Sí, El Dorado, la ciudad de oro que jamás existió, pero que cambió para siempre el destino de un continente. Durante los próximos 30 minutos, te voy a contar cómo un ritual indígena se convirtió en la obsesión de los conquistadores españoles. Vas a descubrir la verdad histórica detrás del mito, y al final de este episodio, vamos a repasar juntos 15 palabras clave para que puedas entender mejor esta increíble historia. Antes de empezar, quiero que sepas una cosa importante. Este episodio está diseñado para que escuches con atención, para que repitas las frases importantes en voz alta, y para que, poco a poco, tu español mejore de forma natural. No necesitas tomar notas. Solo escucha. Repite cuando sientas que es el momento y disfruta del viaje. ¿Estás listo? Pues empezamos. Pero la historia continúa. Para entender de verdad la leyenda de El Dorado, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a ir al siglo XVI, antes de la llegada de los españoles a las montañas de los Andes, en lo que hoy es Colombia. Allí vivía un pueblo indígena muy especial, los muiscas, un pueblo que trabajaba el oro como nadie más en el continente. Los muiscas eran un pueblo muy avanzado. Tenían una sociedad organizada, con líderes poderosos y ceremonias sagradas. Y una de esas ceremonias era realmente extraordinaria. Imagina esto. Imagina un lago en medio de las montañas. El lago se llama Guatavita. Es un lago sagrado, un lago muy importante para los muiscas. El agua es oscura, profunda, misteriosa. Alrededor del lago hay árboles y montañas verdes. El aire es fresco. Y en ese lugar mágico ocurría algo increíble cada vez que había un nuevo líder. Cuando un nuevo cacique, es decir, un nuevo jefe, llegaba al poder, los muiscas organizaban una ceremonia muy especial. Escucha bien esta ceremonia, porque aquí está el origen de todo. El nuevo cacique se preparaba durante días. Ayunaba, meditaba, se purificaba, y el día de la ceremonia algo extraordinario pasaba. El cacique se quitaba toda la ropa. Sí, se quedaba completamente desnudo. Y entonces los sacerdotes cubrían todo su cuerpo con una resina pegajosa, una resina natural que sacaban de las plantas. Después venía la parte más impresionante. Los sacerdotes cubrían el cuerpo del cacique con polvo de oro, con polvo fino de oro. Todo su cuerpo brillaba como el sol, el hombre dorado, el hombre de oro. En español, el hombre dorado, o simplemente El Dorado. Ahí está el origen del nombre, El Dorado. No era una ciudad, era un hombre cubierto de oro de pies a cabeza. El cacique brillaba bajo el sol de la mañana. Su cuerpo era una estatua viviente de oro, y entonces subía a una balsa, una pequeña embarcación hecha de madera y juncos. No iba solo, lo acompañaban otros líderes importantes de la tribu, y todos llevaban ofrendas de oro, de esmeraldas, de objetos preciosos. La balsa se alejaba de la orilla, se alejaba lentamente hacia el centro del lago, el lago Guatavita. Todo el pueblo muisca estaba allí, en la orilla, observando en silencio. La ceremonia era sagrada, era el momento más importante en la vida de un líder. Cuando la balsa llegaba al centro del lago, el cacique se levantaba. Todos los ojos estaban sobre él, su cuerpo brillaba intensamente, y entonces, con un gesto solemne, se lanzaba al agua. Se sumergía en el lago sagrado. El oro que cubría su cuerpo se disolvía en el agua, se hundía hasta el fondo del lago como una ofrenda a los dioses. Piezas de oro, joyas, estatuillas, todo se hundía en las profundidades del lago. Era un regalo para los espíritus, para las fuerzas de la naturaleza. Era una forma de pedir protección, prosperidad, sabiduría para el nuevo cacique. Esta ceremonia era real, no era un mito,
Era una tradición auténtica del pueblo muisca. Y esto es importante que lo entiendas. El ritual del hombre dorado realmente existió. Los españoles no lo inventaron. Lo que los españoles inventaron fue otra cosa. Inventaron la idea de que existía una ciudad entera hecha de oro. Ahora, pasamos a ver qué ocurre cuando llegan los españoles. Vamos al año 1536. Los conquistadores españoles ya llevan varias décadas en América. Han conquistado México, han conquistado Perú, han encontrado oro, mucho oro, y quieren más, siempre quieren más. Uno de estos conquistadores se llama Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo es un hombre ambicioso, valiente, y como muchos españoles de su época, está obsesionado con el oro. Llega a la región que hoy es Colombia, sube por el río Magdalena. El viaje es terrible. Muchos hombres mueren de enfermedades, de hambre, de ataques de pueblos indígenas, pero Gonzalo no se rinde. Sigue adelante. Y cuando finalmente llega a las tierras de los muiscas, algo increíble pasa. Los muiscas le cuentan historias, le hablan de su ceremonia sagrada, le hablan del cacique cubierto de oro, del hombre dorado, del dorado. Gonzalo escucha estas historias con los ojos muy abiertos. En su mente, la historia empieza a cambiar, se transforma. Ya no es solo un hombre cubierto de oro, no. En la imaginación de Gonzalo, es toda una ciudad. Una ciudad donde las calles están pavimentadas con oro, donde los edificios brillan como el sol, donde el oro es tan común como las piedras. El Dorado, la ciudad de oro, la ciudad perdida. La ciudad que todos buscan, pero nadie encuentra. Y aquí hay algo muy interesante. Algunos historiadores piensan que los propios muiscas exageraron sus historias. ¿Por qué? Porque querían que los españoles se fueran. Querían que los conquistadores buscaran el oro en otro lugar. Entonces les contaban historias fantásticas. Les decían, sí, hay una ciudad de oro, pero no está aquí. Está más allá, en la selva, muy lejos. Pero esta estrategia no funcionó. Al contrario, la historia del Dorado se extendió como el fuego. Cada conquistador que llegaba a América escuchaba la leyenda. Y todos querían encontrar la ciudad de oro. Todos querían ser el primero en llegar al Dorado. Los españoles empezaron a organizar expediciones. Expediciones enormes, con cientos de hombres, con armas, con provisiones. Entraban en la selva amazónica, buscando la ciudad perdida. Y la selva amazónica es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Imagina esto. Estás en medio de la selva. Hace un calor insoportable. La humedad es del 100%. Tu ropa está siempre mojada. Los mosquitos te atacan constantemente. Hay serpientes venenosas. Hay arañas gigantes. Hay ríos llenos de pirañas y caimanes. No hay mapas. No hay caminos. Solo árboles. Árboles por todas partes. Y los españoles caminaban durante meses en estas condiciones. Muchos morían. Morían de malaria, de mordeduras de serpiente, de infecciones, de hambre. Pero la obsesión por el oro era más fuerte que el miedo. La leyenda del Dorado era más poderosa que la realidad. Pero la historia continúa. Y ahora vamos con las grandes expediciones. Voy a contarte la historia de dos de las expediciones más famosas. Dos expediciones que casi destruyeron a todos sus participantes. La primera es la expedición de Gonzalo Pizarro. Sí, Pizarro, el hermano del famoso Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Gonzalo sale de Quito. Lleva con él a más de 4.000 hombres. Sí, 4.000. También lleva caballos, perros, cerdos, provisiones para meses. El objetivo es claro, encontrar el Dorado y también encontrar el país de la canela, porque los españoles también habían escuchado historias sobre un lugar donde crecía la canela en abundancia, y la canela era muy valiosa en Europa. Gonzalo y sus hombres entran en la selva amazónica. Al principio, todo va bien, pero después de unas semanas, las cosas empiezan a complicarse. La comida se acaba, los caballos mueren, los hombres se enferman y no encuentran ni oro ni canela. Nada, solo selva, selva interminable. Después de meses de sufrimiento,
Gonzalo toma una decisión. Decide construir un barco. Sí, un barco en medio de la selva. Utilizan los árboles para hacer la madera. Utilizan la resina de los árboles como pegamento. Es un trabajo increíble. Y cuando terminan el barco, Gonzalo elige a un grupo de hombres para explorar el río, para buscar comida y quizás encontrar el dorado río abajo. El río es el Napo, un tributario del Amazonas. La corriente es fuerte. El barco avanza rápido, muy rápido. Orellana promete volver en unos días con comida, pero los días pasan y Orellana no vuelve. ¿Por qué? Porque la corriente es tan fuerte que es imposible regresar. El barco sigue avanzando, sigue bajando por el río, y Orellana se da cuenta de que no puede volver. Tiene que seguir adelante. Y así, sin planearlo, Orellana se convierte en el primer europeo en navegar todo el río Amazonas de este a oeste. Atraviesa todo el continente sudamericano. Es un viaje épico, un viaje de 8 meses. Y cuando finalmente llega al Océano Atlántico, solo quedan vivos 50 hombres de los 4.000 que empezaron la expedición. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro y los hombres que quedaron en la selva esperan. Esperan semanas, meses. Pero Orellana no vuelve. Finalmente, Gonzalo decide regresar a Quito. El viaje de vuelta es un infierno. Muchos más hombres mueren. Cuando Gonzalo finalmente llega a Quito, han pasado 2 años. De los 4.000 hombres que salieron, solo vuelven 80. El resto murió en la selva buscando el dorado. Esta historia es terrible, pero es importante que la conozcas porque muestra el poder de la leyenda. Muestra cómo una historia puede obsesionar a las personas hasta el punto de arriesgar todo, incluso su vida, porque los españoles también intentaron algo increíble allí. Intentaron vaciar el lago. Sí, escuchaste bien. Intentaron vaciar todo el lago para recuperar el oro que los muiscas habían lanzado durante siglos de ceremonias, porque pensaban que en el fondo del lago había toneladas de oro esperando ser descubiertas. Un empresario español llamado Hernán Pérez de Quesada, sobrino de Gonzalo, organizó una expedición. Reunió a cientos de trabajadores indígenas y empezaron a sacar agua del lago con cubos, con simples cubos. Trabajaron durante meses, lograron bajar el nivel del agua un poco y encontraron algunas piezas de oro, pero no mucho, no lo suficiente para compensar el esfuerzo. Años después, en 1580, otro empresario lo intentó de nuevo. Esta vez utilizaron una técnica diferente. Cavaron un canal para drenar el agua. Fue un trabajo enorme, miles de hombres trabajando durante meses. Lograron bajar el nivel del agua considerablemente, y esta vez sí encontraron más oro. Piezas de oro, esmeraldas, objetos ceremoniales. Pero de nuevo, no era la montaña de oro que esperaban. El último intento importante fue en 1898. Una compañía británica gastó una fortuna en tecnología moderna. Trajeron bombas, maquinaria pesada. Lograron casi vaciar completamente el lago. El fondo quedó expuesto, y encontraron algunos objetos de oro. Pero el barro del fondo era tan espeso, tan pegajoso, que era imposible caminar sobre él. Era peligroso, y cuando intentaron que el barro se secara al sol, se volvió duro como cemento, imposible de excavar. La compañía británica se arruinó. Perdió todo su dinero, y el lago Guatavita volvió a llenarse de agua con las lluvias. Hoy en día, el lago Guatavita es un lugar protegido, es patrimonio cultural de Colombia. Nadie puede intentar vaciarlo de nuevo. Y eso está bien, porque el verdadero valor del lago no es el oro que puede haber en el fondo. El verdadero valor es la historia, es la leyenda, es lo que representa. Pero la historia continúa, porque después de todo esto, la pregunta es, ¿qué nos queda? ¿Qué significa hoy la leyenda del Dorado? El Dorado nunca fue encontrado porque nunca existió. No había ninguna ciudad de oro. Fue un malentendido, una exageración, un sueño imposible. Pero la búsqueda del dorado cambió la historia de América del Sur. Los españoles exploraron territorios inmensos. Navegaron ríos que nadie conocía.
Cruzaron selvas, montañas, desiertos, y en ese proceso, aunque no encontraron el oro que buscaban, cartografiaron el continente, establecieron rutas comerciales, fundaron ciudades, pero también destruyeron civilizaciones enteras. Los pueblos indígenas sufrieron enormemente durante la conquista. Muchos murieron por las enfermedades que trajeron los europeos, otros murieron en las guerras, y otros fueron esclavizados para trabajar en las minas de oro y plata. La leyenda de El Dorado tiene dos caras. Por un lado, representa el espíritu de aventura, la búsqueda del sueño, la valentía de explorar lo desconocido. Por otro lado, representa la codicia, la obsesión, la destrucción. Hoy en día, cuando hablamos de El Dorado, no hablamos literalmente de una ciudad de oro, hablamos de algo más profundo. El Dorado es esa cosa que todos buscamos, ese objetivo imposible, ese sueño que nos motiva a seguir adelante incluso cuando es difícil. Para algunos, El Dorado es el éxito profesional. Para otros, es el amor perfecto. Para otros, es la felicidad. Y quizás la lección más importante de esta leyenda es esta: el dorado no se encuentra. El dorado se construye, no está allá afuera esperando a ser descubierto. Está dentro de nosotros. Es lo que creamos con nuestras acciones, con nuestros sueños, con nuestro esfuerzo. Los conquistadores españoles pasaron años buscando una ciudad que no existía. Murieron en la selva persiguiendo un mito. Pero nosotros podemos ser más sabios. Podemos entender que el verdadero tesoro no es el oro. El verdadero tesoro es el viaje. Es lo que aprendemos. Es quienes nos convertimos en el proceso. Y ahora pasamos a ver algo que me encanta, porque aquí entramos en pruebas reales, en objetos que se pueden ver con tus propios ojos. Antes de terminar la historia principal, quiero contarte algo fascinante. Aunque la ciudad del Dorado nunca existió, sí hay evidencias reales del ritual muisca, y estas evidencias son increíbles. En 1969, unos campesinos colombianos encontraron algo extraordinario en una cueva ubicada a 80 kilómetros de Bogotá. Dentro de la cueva, escondido en una vasija de cerámica, había un objeto de oro, un objeto pequeño pero precioso. Era una balsa en miniatura hecha de oro, y en la balsa había figuras. La figura central era más grande que las otras, representaba al cacique, al líder, y alrededor de él había otras figuras más pequeñas, los sacerdotes, los acompañantes. La escena representaba exactamente la ceremonia del lago Guatavita, el ritual del hombre dorado. Este objeto se llama ahora la balsa muisca o el balso muisca, y está en el Museo del Oro de Bogotá. Es una de las piezas más importantes del museo. Cuando la ves, es como ver la historia cobrar vida. Es la prueba de que el ritual realmente existió, y no es el único objeto. En 1856, en el lago Siecha, otro lago sagrado de los muiscas, se encontró una balsa similar. Esa balsa fue enviada a España, pero desafortunadamente se perdió en un incendio. El Museo del Oro de Bogotá tiene más de 50.000 piezas de oro precolombino. Es uno de los museos más importantes del mundo en su tipo, y cada pieza cuenta una historia de pueblos que dominaban el arte de trabajar el oro de una manera extraordinaria. Los muiscas no eran los únicos. En toda América, desde México hasta Perú, las civilizaciones precolombinas creaban objetos de oro increíbles. Máscaras, collares, estatuas, herramientas ceremoniales, y muchos de estos objetos no eran simplemente decorativos. Tenían un significado espiritual, religioso, cultural. Para los europeos, el oro era dinero, era riqueza material, pero para los pueblos indígenas, el oro era sagrado, era la carne de los dioses, era la luz del sol convertida en metal. Por eso lo lanzaban al lago. No era un desperdicio, era una ofrenda al mundo espiritual. Esta diferencia de perspectiva es fundamental para entender el choque cultural que ocurrió durante la conquista. Los españoles no podían comprender por qué los indígenas lanzaban oro al agua.
Para ellos era una locura, pero para los muiscas era lo más lógico del mundo. Era honrar a sus dioses, era mantener el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Hemos llegado al final de este viaje por la leyenda del Dorado. Hemos viajado en el tiempo y en el espacio. Hemos conocido a los muiscas y su ceremonia sagrada. Hemos visto cómo los conquistadores españoles transformaron un ritual en una obsesión. Hemos seguido las expediciones más peligrosas a través de la selva amazónica y hemos reflexionado sobre el significado profundo de esta leyenda. El Dorado es mucho más que una historia sobre oro. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras locuras. Es una historia que nos recuerda que a veces buscamos afuera lo que ya tenemos dentro. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Y ahora viene la parte práctica. Vamos a repasar juntos 15 palabras clave que aparecieron en esta historia. Voy a decir la palabra, explicaré su significado de forma sencilla y te daré un ejemplo. Escucha con atención. Palabra número 1. Leyenda. Una leyenda es una historia muy antigua que se cuenta de generación en generación. Puede estar basada en hechos reales, pero con el tiempo se mezcla con la fantasía. Ejemplo, la leyenda de El Dorado atrajo a miles de conquistadores a América del Sur. Palabra 2. Conquistador. Un conquistador es un soldado europeo que vino a América en los siglos XV y XVI para explorar y conquistar nuevos territorios. Buscaban riquezas y poder. Ejemplo, Gonzalo Pizarro fue uno de los conquistadores más famosos que buscó el Dorado. Palabra 3. Cacique. Un cacique es el líder o jefe de una tribu indígena. Era la persona más importante de la comunidad y tomaba las decisiones importantes. Ejemplo, el cacique muisca se cubría de oro durante la ceremonia del lago. Palabra 4. Ritual. Un ritual es una ceremonia religiosa o espiritual que se repite, siguiendo siempre los mismos pasos. Tiene un significado sagrado para las personas que lo practican. Ejemplo, el ritual del hombre dorado era la ceremonia más importante para los muiscas. Palabra 5. Balsa. Una balsa es una embarcación simple hecha de madera, troncos o juncos unidos. Flota en el agua y se usa para transportar personas o cosas. Ejemplo, el cacique subía a una balsa para llegar al centro del lago Guatavita. Palabra 6. Polvo. El polvo son partículas muy pequeñas y finas de una sustancia sólida. Puede ser polvo de tierra, de oro, de cualquier material. Ejemplo, los sacerdotes cubrían el cuerpo del cacique con polvo fino de oro. Palabra 7. Ofrenda. Una ofrenda es un regalo que se da a los dioses o a los espíritus, como parte de una ceremonia religiosa. Puede ser comida, objetos preciosos o animales. Ejemplo, los muiscas lanzaban ofrendas de oro y esmeraldas al lago sagrado. Palabra 8. Selva. La selva es un bosque tropical muy denso, con muchos árboles, plantas, animales y lluvia constante. Es un lugar difícil y peligroso para caminar. Ejemplo, los conquistadores murieron en la selva amazónica, buscando la ciudad de oro. Palabra 9. Expedición. Una expedición es un viaje organizado con un objetivo específico, normalmente para explorar territorios desconocidos o buscar algo valioso. Ejemplo, la expedición de Gonzalo Pizarro terminó en tragedia después de 2 años en la selva. Palabra 10. Obsesión. Una obsesión es una idea o un deseo que ocupa constantemente tu mente y no te deja pensar en otra cosa. Es algo que te controla. Ejemplo, la obsesión por encontrar el dorado destruyó la vida de muchos hombres. Palabra 11. Mito. Un mito es una historia tradicional, normalmente sobre dioses,
héroes o eventos sobrenaturales, que explica algo sobre el mundo o la cultura de un pueblo. Ejemplo, el mito de El Dorado se extendió por toda Europa en el siglo XVI. Palabra 12. Sagrado. Algo sagrado es algo que tiene un significado religioso o espiritual muy importante. Es algo que debe ser respetado, porque está conectado con lo divino. Ejemplo, para los muiscas, el lago Guatavita era un lugar sagrado. Palabra 13. Tesoro. Un tesoro es una colección de objetos valiosos como oro, joyas o monedas. También puede significar algo muy valioso en sentido figurado. Ejemplo, los españoles creían que iban a encontrar un tesoro enorme en El Dorado. Palabra 14. Codicia. La codicia es el deseo excesivo e incontrolable de tener riquezas o posesiones materiales. Es querer más y más, sin nunca estar satisfecho. Ejemplo, la codicia de los conquistadores causó mucho sufrimiento a los pueblos indígenas. Palabra 15. Patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes culturales, históricos o naturales que una comunidad o un país considera valioso y debe proteger para las futuras generaciones. Ejemplo, el lago Guatavita es hoy patrimonio cultural de Colombia y está protegido por ley. Y con esto terminamos el episodio de hoy sobre la leyenda de El Dorado. Si te ha gustado este viaje a través de la historia y el mito, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Y déjame un comentario contándome cuál es tu El Dorado personal. ¿Qué sueño imposible estás persiguiendo en tu vida? Me encantaría leer tus respuestas. Recuerda que aprender español es como buscar el dorado. No es un destino, es un viaje. Y cada día que practicas, cada palabra nueva que aprendes, cada conversación que mantienes, estás construyendo tu propio tesoro. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto y que tengas un excelente día. Adiós.